Bienvenidos a un nuevo programa de La Ley de la Isla. Mi nombre es Norma Aguirre, soy estudiante de la licenciatura de Economía de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y estoy acompañada por la contadora Claudia Clas y el contador Heraclio Lanza, que son docentes de la universidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes a toda bien. nuestra audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Acá estamos con un invitado de lujo, ¿no es cierto? Que lo estábamos esperando hace tiempo y siempre por una cosa o por otra no podíamos tener esta conversación, y hoy por suerte se dio que vamos a tener como invitado al contador, al doctor Mariano Viaña, que es exministro, es contador primero, ¿no es cierto? Contador público, después ha sido ministro de Economía de la provincia, creo que también ministro de Economía del territorio, cuando éramos territorio también, fue diputado nacional, es actualmente titular de una empresa de acá de Tierra del Fuego, y bueno, queríamos preguntarle un poco cómo va a ser la historia cómo fue la historia de toda la isla, ya que es uno de los padres de la redacción de la Ley 19640, ¿no es cierto? Antes de comenzar a conversar con nuestro invitado, yo quiero contarle a la audiencia y también a Mariano que este programa fue pensado en 2018, a inicios de 2018, y cuando estábamos proponiendo el formato, en el listado de posibles invitados, el primero que anotamos fue Mariano Viaña, porque como muy bien dijo Lalo, muchos lo nombran como el padre de la ley, y qué orgullo y qué satisfacción poder hoy compartir este programa con él y pedirle también que de alguna forma sea el padrino de nuestro programa. ¿Les parece bien? Perfecto, Buenísimo, sí, muy buena idea. muy buena idea. Mariano, buenas tardes. ¿Estás ahí con nosotros? Estoy con ustedes, buenas tardes. Me Buenas han halagado tardes. demasiado. No, usted se lo merece. No, ¿Cómo Mariano, estás, Mariano? Te conocemos hace muchos años y sabemos que te mereces todo esto porque has hecho mucho por la ley y por la isla, ¿no es cierto? Mariano, para comenzar, así como para distendernos un poco y que entremos en ambiente en nuestra charla, ¿nos querés contar un poquitito cómo era el contexto histórico en aquel momento donde surgió la necesidad de nuestra querida ley, la 19640? Bueno, ustedes saben, fue mi primer gestión como ministro de Economía del ex territorio. Fue en 1969. En ese momento teníamos un régimen de zona franca acá, que era algo que habíamos heredado luego de la derogación prácticamente de la ley de paralelo 42, que fue el primer antecedente que tuvimos de un régimen proporcional, que tuvo muchas ventajas, pero también tuvo desventajas. Fundamentalmente la desventaja era que los beneficios en aquel momento de la ley del paralelo 42 era igual en la zona de Arroyo Verde, que es el límite entre Río Negro y Chubut, y Ushuaia. O sea que prácticamente no había ventaja comparativa para instalarse en Ushuaia con respecto a instalarse en Puerto Madryn o en Trelew. O sea que fue fundamentalmente en aquella época teníamos un régimen pura y exclusivamente de zona franca. Tampoco teníamos condiciones. Este fue uno de los grandes problemas que debimos afrontar, porque en aquel momento nuestra actividad era incipiente, era netamente agropecuaria por un lado, y por otro lado era comercial. O sea, nuestra actividad industrial era prácticamente, si la pusiéramos en un gráfico, sería una aguja, una hojita de afeitar. Realmente, ¿no? Y Mariano, la ley surge como una necesidad en principio económica. No, la ley surge con distintos motivos, y eso fue lo que nos ayudó en su momento. El 1 de enero de 1970, para ser preciso, se había dictado previamente una ley, la 18.588, que prácticamente, sin decirlo, pero derogaba el régimen de Tierra del Fuego. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí empezamos a buscar la manera de resolver nuestra
peculiar situación de aislamiento y distancia. Bien. Que esta era la base fundamental de todo. Por eso cuando uno muchas veces habla, creen que la ley es pura y exclusivamente un problema de tipo industrial. Y la ley es en sí un programa especial, fiscal y aduanero. Y busca la interrelación de distintos tipos de situaciones que se podían dar. Y con distintas motivaciones. Fundamentalmente en aquel momento tenía una motivación real que subsiste a través del tiempo, que es la motivación geopolítica, ¿no? Porque era la que nos iba a poder vincular con nuestro sector de Malvinas, perteneciente a nuestro territorio, pero que estábamos realmente, no teníamos ninguna comunicación. Y esa es la motivación más importante que existía en aquel momento. Bien. Después te quiero aclarar una cosa porque yo creo que lo importante fue la colaboración que recibimos en aquel momento, fundamentalmente de la Armada, que fue la que nos ayudó y la que motorizó todos los pensamientos que se podían dar en aquel momento. Y lo otro, yo fui el instrumento fundamentalmente de eso, porque fui el que recogí las opiniones tanto de Río Grande como de Ushuaia. En Ushuaia, la cámara que existía, bueno, estaba don Odino Querciali, Preto, había gente de la actividad comercial que estaba los Agnovi, los Ansel, que eran los que motivaban y empujaban todo eso por un lado. Y por otro lado, que ellos buscaban gran parte de la actividad. En el caso de los importadores, volver a tener una situación diferencial en respecto a la importación y exportación. Y en Río Grande teníamos a San Juan, a Rivero, a Asís, todos los viejos que trataban de impulsar ideas para tratar de volver a una situación que habíamos gozado hasta ese momento. Las circunstancias que se dieron y que se vivía en aquel momento nos favorecieron a llegar a algo mucho más grande, mucho más que ni en primer momento no lo habíamos pensado, ¿no es cierto? Y esto fue lo que nos ayudó mucho, porque empezamos con una idea determinada desde el punto de vista comercial y de poder desarrollar determinados tipos de actividades en función de ventajas aduaneras, y llegamos a un régimen especial fiscal y aduanero, que era mucho más de lo que habíamos pensado. Tuvimos la fortuna de contar con el interlocutor en aquel momento que se llamaba Sortey, que era un doctor que venía de Bruselas y había sido especializado en temas de relaciones de distintos tipos de regímenes especiales que se condicionaban con un régimen general, que era el mundo era una cosa y después había países que tenían ventajas tributarias. Entonces, él había estudiado la manera de relacionar ambas cosas. Por esto era muy importante eso, y era un especialista en eso. También estaba, me acuerdo, en el Ministerio de Economía en aquel momento, los funcionarios que trabajaban en esa época, era la Dirección de Impuestos, se llamaba. Estaba Coca Salgado, que era la mujer de Héctor Salgado, que después se instaló con el grupo Conner en la zona de Tolwyn. Estaba Carlitos Sánchez Galarce, que también era un abogado ya jovencito, pero que ya estaba empezando sus primeros tiros en la parte de este tipo. Y bueno, yo conté con la colaboración prácticamente unánime de todos los empresarios de Tierra del Fuego, ¿no? Y aparte de eso, en la pauta política teníamos como intendente Río Grande a Nogar, que nos ayudaba muchísimo en las relaciones, porque yo era el que iba y venía, pero el apoyo era total de todos lados. Mariano, y en este ir y venir que vos nombrás, ¿no? Y contemplando que la norma tuvo así como un marco del derecho internacional, queremos saber dónde se redactó finalmente la ley. ¿Fue redactada en Buenos Aires? ¿Fue redactada en Tierra del Fuego? La ley se redactó en Buenos Aires y fuimos construyendo cosas de una u otra manera. En el Ministerio de Economía, en la Dirección de Impuestos Internos. Ahí empezó. Bien. Y ahí se fue redactando y fuimos perfeccionando la cosa. Y cuando se trababa, que no era muy no frecuente. Eso suele pasar cada vez que uno quiere hacer algo, pero lo bueno es construir, ¿no? Seguir adelante. Y bueno, pero
tuvimos buenos interlocutores porque ellos también estaban interesados. Hay que ser honestos, siempre uno piensa que en Buenos Aires existe grandes trabas, cosa que es real, pero en ese momento ellos también estaban interesados porque era una manera de empezar un sistema distinto. Era una manera de empezar en la distribución de la torta, dándole roles a distintas regiones del país, que era un poco un principio de economía regional básico que se empezaba a construir. Y una mirada más federal, ¿no? Sí. Claro, esto iba a ser el límite o sea, las mayores ventajas iban a estar acá. y bueno, nos tocó la suerte a nosotros, ¿me entendés? Pero vos sabés que a veces es cuestión de estar en el lugar indicado y en el momento indicado, ¿no es cierto? Y yo creo que se confluyeron una serie de factores positivos. Después, como no había distintos tipos de situaciones, la geopolítica formó parte de algo muy importante. Entonces, que fue un principio que muy pocas veces se utiliza, ¿no es cierto? Pero si uno se pone a analizar la evolución poblacional de Tierra del Fuego, te das cuenta cuán importante iba a ser esto. Porque normalmente te puedo garantizar la población de extranjeros con respecto a los nativos. Yo creo que en la década del 70 recién tenemos el primer censo donde hay más argentinos que extranjeros. Y esto muchos no lo sabían interpretar como por qué era esta circunstancia, pero los primeros pobladores vinieron a trabajar en la zona de Ushuaia para trabajar en el penal. Y en la zona de Río Grande venían extranjeros, o sea, venían inversiones en la parte agropecuaria, y venían extranjeros a trabajar porque no había argentinos que vinieran. Claro. Y hay que ser realista con eso. Y esto fue lo que nos ayudó muchísimo para tratar de buscar una salida y una idea distinta a la que normalmente se manejaba. Antes eran ventajas de una manera determinada y esta era una prueba de poner un sistema de economía regional totalmente distinto. Era una prueba. Y esa es la razón que ustedes ven al final del articulado, que a los 10 años y así sucesivamente se podían plantear distintos tipos de modificaciones o situaciones que se iban dando. Mariano, vos decías estar en el lugar indicado, en el momento justo, pero también tener la visión amplia y el criterio como para tomar decisiones y ver necesidades, ¿no? Y estar acompañados... Estar acompañado también por políticas de Estado que vean estas cuestiones que uno plantea. Sí, yo creo que tuve la fortuna de colaborar con el capitán Lloret, que fue un hombre que me depositó su confianza y un apoyo incondicional. La gente de la Armada, ustedes no se pueden imaginar lo que hicieron para ayudarnos, y ellos no te puedo decir que estaban dotados de conocimiento de cosas. Yo era un contador, un profesional joven en ese momento, vos te imaginás, y tenían un apoyo inaudito para ese tiempo, sobre todo para un civil, ¿no? Por eso yo siempre que hablo de este tema trato de dejar claro que sin ese apoyo y sin esa confianza que depositaron nunca hubiéramos podido lograr nada de ese tipo, ni nada parecido tampoco, ni siquiera el restablecimiento de la zona franca. Mariano, una pregunta, y una vez que tenemos la ley, ¿cómo fue el trabajo que hicieron para poder atraer a los empresarios o para que vengan a radicarse acá en la provincia y explicación de todos los beneficios que les daba, ¿no? O sea, es que yo siempre cuento una anécdota de algo que sucedió en esa época, al principio con la ley, que fue el establecimiento de una petroquímica. Y había gente que estaba interesado porque Tierra del Fuego, creo que todos saben que estamos sobre una capa de gas permanente, o sea, tenemos una de las mayores reservas gasíferas que existen en el país, ¿no? Sí. Y creo que eso hubiera sido interesante, pero el proyecto se hizo inviable y tal es así que esa planta se terminó radicando en Cabo Negro, en Punta Arenas, en la cercanía de Punta Arenas. Y nosotros la perdimos porque no teníamos gente, no había técnicos, no había profesionales, no había puerto, o sea, era todo, no sé si me entiende. Había la obra,
la inversión en la obra en sí de la fábrica o de la petroquímica era menor a las obras que había que construir de infraestructura y a la inversión que había que hacer de infraestructura. Y como siempre se empieza en el chicaneo, que era demasiado los costos que tendría que afrontar la nación, y ese proyecto no se hizo viable. Y como eso después fracasaron varios más de esa, sí, de la índole de la petroquímica, ya por distintos motivos, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente es que a veces hay algo que muchos no reconocen, que la cercanía a los centros de consumo hace que la radicación fracase. Esto es uno de los mayores problemas que nos encontramos para tener grandes emprendimientos. Sí, y al principio la cosa fue muy difícil porque los proyectos que había eran proyectos que se utilizaban muchos recursos naturales, que fue la idea original de la ley. Porque todos tienen que saber que el problema electrónico en la Tierra del Fuego se presentó por una rara casualidad, como digo yo, una mezcla rara de Musetta y de Mimí, porque en la época de Martínez Dios se establecieron recargos de importación tan grandes que se vio la posibilidad de hacer algo en Tierra del Fuego para poder tener productos electrónicos que empezaba ya el auge en el mundo. Y nosotros con los recargos de importación se nos hacía inalcanzable. Así que vos te imaginás que fue una posibilidad única, y esa es la razón de la instalación fundamentalmente de la parte electrónica. La parte textil estaba más ligada porque ya había tenido antecedentes en el Chubut, y había grandes posibilidades de instalaciones de mezclas de fibra y todo eso, que luego se fue diluyendo con el tiempo y cambiando las razones, porque también la tecnología va avanzando, ¿no? Mientras vos hablabas, la economía de escala no se daban. Mientras vos hablabas, Mariano, yo pensaba, sí, que la realidad de las cercanías con otros centros comerciales, tal vez, porque pensaba en la industria alimenticia y que la mayor parte de los alimentos que consumimos los traemos a la isla y no los producimos acá, y no podemos desarrollar esa industria, ¿no? O sea, como a veces algunas cuestiones de distancias suman y restan, ¿no? Porque queda como más cómodo seguir trayendo los alimentos del norte, como decimos, o del continente. Sí, vos sabés que yo siempre recuerdo, cuando hablamos de este tema, recuerdo a Charlie Menéndez Betty, que era uno ya fallecido hace muchos años, pero él era un entusiasta de Tierra del Fuego, y él le interesaba la industria frigorífica fundamentalmente. Y vos sabés que él ya en aquella época hablaba del fraccionamiento del animal, fundamentalmente del cordero, y de distribuirlo en planchitas de tergopol. O sea, fíjate que recién hoy empezamos a ver algo de eso en Tierra del Fuego, sí, y han transcurrido casi 50 años. Y esto, yo te digo, cuando yo llegué, yo tuve relaciones con ellos, y entonces tenía oportunidad de conversar, y muchas veces escuché esa idea. Y fíjate cómo la actividad que teníamos se hizo también, se terminó desapareciendo la propia actividad del ovino, producto de distintas circunstancias. Y hoy enfrentamos un problema de crisis tremenda en el ovino, producto de los animales asilvestrados. Sí. Y también otro proyecto que hubo fue el del lavadero de lana, ¿recordás? El lavadero de lana, que ese fue uno de los primeros ejemplos que se dio cuando se hablaba de cómo iba a funcionar la ley. Te agradezco porque me hiciste recordar, porque esto se hablaba de la lana local, más pues se podía traer lana de la Patagonia, porque si vos pensás, la manera que se podía estructurar era producto local, producto nacional y producto importado. Hasta se hablaba de traer fibra sintética para combinarlas con las fibras naturales. Fíjate lo que se pensaba, con la madera se pensaba en una planta de madera aglomerada y traer laminado para forrar la madera aglomerada. O sea, te digo, esos eran los proyectos que se analizaban. Proyectos maravillosos. Claro, pero fíjate que han pasado 50 años, esos proyectos no los pudimos ejecutar. Claro. Primero había muchas dificultades de infraestructura y de falta de personal, de gente.
que te hacía que vos tenías que instalar una planta y tenías que traer ingenieros profesionales, y no era solo traer la persona físicamente, sino tenía que traer la persona, la vivienda, la infraestructura para todas esas viviendas. O sea, era un proceso complejo y que hizo inviable muchos proyectos interesantes que tuvimos en el alcance de la mano, hasta proyectos de curtiembre. Exacto. Y sin embargo, nada de eso lo pudimos ejecutar. Fíjate, han pasado 50 años y no se hizo viable. El tema de la madera también, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la madera, te digo que es un tema que muchas de esas cosas también tenemos responsabilidad de los gobiernos, y me incluyo a pesar de que no pienso de esa manera, pero para evitar que crean que únicamente lo bueno. El problema es, acá hemos traído obras de cemento, grandes edificios y todo lo demás, y abandonamos el proyecto de la industrialización de la madera en la construcción de nuestras viviendas locales. Y eso nos lleva luego a tener que, hoy estamos en una crisis del sector maderero de las más profundas que se ha tenido en los últimos 50 años. Entonces, vos fijate cómo hay cosas que son incongruentes. O sea, traemos los alimentos antes, vos sabés que antes en los campos había papa y había un montón de elementos que te permitían, o sea, vos comprabas harina y azúcar, y el resto lo tratabas de producir en los propios establecimientos. En las casas de las ciudades existían las quintas familiares. O sea, fíjate lo que abandonamos. Y hoy estamos hablando de los alimentos, fíjate la relación de una cosa con otra. Yo recuerdo acá en la calle San Martín de Ushuaia, ver las quintas prácticamente a la altura de la vereda. Sí. Aprovechando cada espacio, sí, ¿no? Si vemos las fotos, o sea, yo vine en el 78, pero si vemos las fotos de más o menos esa época, un poquito antes, también acá en Río Grande se ven las casas y se ven las fotos de las casas y se ven las quintas que estaban en la casa, ¿no es cierto? Y eso es lo que te digo, eso se abandonó. Pero esto, vos fijate lo que era. Bueno, y estas son cosas que creo que en algún momento hay que empezar a retomar lo que se llama el origen original de estas poblaciones, porque es una necesidad vital, pero antes la gente tenía su propio cultivo para la alimentación. Te digo, hay un caso que yo siempre lo recuerdo. Granja construyó lo que hoy es el actual escuela técnica que está ahí en Belgrano y Perito Moreno. Sí, exacto. Bueno, ahí está. Y vos sabés que eso se construyó como mercado central, era como para que se concentraran los productos que venían del norte, tenerlos en ese lugar como venta. Mira vos. Y ahora es una escuela, y estaba pensando mientras vos hablabas cómo se podía volver a generar, ¿no?, esta conciencia, y creo que también es a través de las escuelas, ¿no? Sí, creo totalmente. que la educación tiene que estar volver a estas cuestiones, ¿no?, al originario. Lo que pasa es que a veces le damos importancia a conceptos globales y por mirar el bosque estamos perdiendo de vista hasta el árbol. Es verdad, tenés mucha razón. Mariano, te vamos a dar un pequeño descanso porque te hemos hecho hablar un montón. Te pedimos que nos sigas acompañando, te dejamos ir a tomar un vasito de agua o un buen mate, y en un ratito te volvemos a convocar. Yo soy el hombre del mate. Sí, supuse que era así. Bueno, disfruta un mate y seguimos charlando. Esos vicios no los pueden cambiar, son muchos años ya. No son vicios, no son vicios. No, pero los años sí son, ¿eh? Bueno.